Bueno, ahora pasamos al otro tema. Comprendiendo la ciberseguridad a través de un marco de mejores prácticas. Vamos a tener a Ana Lucero y a Joaquín Pérez de KPMG hablando de ese tema. Ana Lucero es gerente de IT Advisory Service de KPMG, licenciada en Análisis de Sistemas, Payment Card Industry Professional, PMP, y certificada además en Scrum Master y TIL Foundation. Joaquín Pérez es consultor senior de IT Advisory Service de KPMG, licenciado de Sistemas, amplia experiencia en clientes del sector público y privado, dentro de proyectos que tienen que ver con estos temas de seguridad y ciberseguridad. Bueno, los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias por estar presentes aquí, en nombre de KPMG. Y vamos a ir comentando algunos puntos que creemos interesantes en lo relativo a marcos de seguridad y buenas prácticas. Algunos de los temas que vamos a ir comentando rápidamente son temas a los que se enfrenta la gerencia al momento de ver ciberseguridad. Ciberseguridad como un todo, porque como nosotros hemos visto en otras charlas también, la seguridad es un tema que tiene muchas puntas, o sea, no es solamente un tema técnico, no es solamente un tema de gestión, sino que es un tema que requiere un enfoque integral. Vamos a compartir información de una encuesta de KPMG, la CHIO Survey, que se hace en conjunto con Harvey Nash. Vamos a ver también temas de cómo afrontar nuevas amenazas, algunas de las cuales incluso las hemos sufrido hasta hace un tiempo. Y vamos a entrar después en el tema mismo de lo que es la charla, de lo que son marcos de ciberseguridad. Vamos a ver marcos que están, se han nombrado en otras charlas, o sea, marcos que están más conocidos y otros marcos que de repente se conocen menos. Y después vamos a introducir al marco de KPMG CMA. Yo les había adelantado que en realidad lo que es seguridad requiere un enfoque que va más allá de lo que es solo técnico, más allá de lo que es solo gestión. Hay temas incluso, como comentaba en otras charlas, de lo más complicado que es la gente. Hay temas, que son de políticas, hay temas que son de procedimientos. No hay una única solución, que sea integral o que sea mágica en el sentido de que compro esto y soluciono, tengo todo bajo control, o que con una acción sea totalmente efectiva. Es por eso el enfoque integral de la seguridad. La pantalla roja les parece conocida, fue el ataque de WannaCry. En estos incidentes que fueron de público conocimiento, en realidad, ¿qué es lo que revelan? WannaCry en realidad lo que reveló fue un tema de gestión de parches. Pero eso no fue solamente lo que surgió por el tema de WannaCry. Veamos, por ejemplo, una de las empresas que fue golpeada por WannaCry, que fue Telefónica. En el caso de Telefónica, hubo también un tema de gestión de crisis. Si ustedes no conocen el caso, lo que pasó con Telefónica fue, en el momento que se detectó la infección, empezaron a aparecer fotos de empleados de los equipos de Telefónica que estaban infectados con la pantalla roja de WannaCry y demás, antes que hubiera comunicación por parte de la empresa. La primera comunicación fue justamente que apaguen las máquinas, que fue también una comunicación que se filtró. Y después siguió un tuit de Chema Alonso, que es el Chief Data Officer de Telefónica, diciendo que en realidad la seguridad interna de Telefónica, como muchos saben, no es competencia mía, pero todos somos seguridad. Entonces ahí fue justamente un incidente que, a nuestro criterio, podría haberse manejado de una forma diferente. Otro incidente que en realidad se dio hace muy poco tiempo, estamos hablando de que esto fue el viernes pasado, los servicios públicos de salud, en este caso de Escocia, fueron golpeados por un ransomware que se llama BitPaymer. Lo primero que se hizo fue publicar esta actualización en redes sociales. Estamos hablando de que esto fue el 25 y el 26 de agosto ya hubo una publicación notificando
que habían sido golpeados, que sus sistemas habían sido comprometidos y que además pedían disculpas a los usuarios de los sistemas, a los pacientes, por demoras que pudieran llegar a tener por consecuencia de esa infección. Incluso, más adelante, en otras redes sociales se hacía el estilo minuto a minuto, lo que vamos solucionando y demás. Más abajo de ese tweet incluso hay distintas ONGs y voluntarios que se ofrecen a solucionar, o sea, a ayudar en lo que esté a su alcance. Estamos hablando de encares radicalmente distintos. ¿Por qué pasa todo esto? Los datos son el petróleo, que decimos nosotros el oro digital. Todos nosotros valemos. Estos datos están sacados de un estudio de McAfee Labs, que lo que hace es ir tomando estimaciones, o sea, de cuánto puede valer un dato en el mercado negro. Tomemos, por ejemplo, una tarjeta con toda la información en Estados Unidos, en el mercado negro se puede llegar a vender en promedio unos $30, más o menos. Y ese precio oscila desde 30 hasta 45, dependiéndose del país en el cual se considera. Esto es lo que yo, por ejemplo, si robo información, puedo llegar a venderla en el mercado negro. Ahora, si yo en realidad soy la empresa afectada y me roban a mí la información, ¿qué costo que tengo? Obviamente que no va a ser $30, va a ser bastante más. El promedio de un registro perdido, y acá hablamos de un registro como cualquier información que identifique a una persona, un registro perdido para una empresa en promedio le sale $141. Y acá estamos hablando de costos, pero costos legales, costos de corrección, bueno, de parche, asesoramiento, todo lo necesario justamente para poder remediar la situación. Yo les había mostrado el caso de lo que era el área salud. El área de salud, el precio es bastante más alto. Estamos hablándose de $380 aproximadamente. Y estos datos que están arriba, que son del sector financiero, estamos hablando de $245. Estos datos son de una encuesta, o sea, que hizo Ponemon Institute de IBM Security este año. Bueno, y en el paisito, porque nosotros acá hablamos en realidad de todo lo que es a nivel mundial. El paisito, siempre decimos que en Uruguay las cosas llegan tarde o no llegan, pero esto no. Huanacay, por ejemplo, golpeó lo que fue el país, o sea, si bien fue un impacto muy marginal, de acuerdo a lo que son datos oficiales, Presidencia, por ejemplo, aplicó un protocolo para protegerse. En el caso también, de empresas privadas también lo aplicaron. Hay justamente una nota en realidad de lo que es sacada del diario El Observador, que eso en realidad surge de un estudio de ciberseguridad del BID. En realidad dice, que a nivel de ciberseguridad el escenario es tan cambiante que Uruguay debe ser más ágil en adaptarse a esos cambios. Bueno, y el ciberdelito. El ciberdelito, que en realidad viene en franco crecimiento, se habla de estimaciones de más o menos un 10% de crecimiento anual. Y lo más normal es el phishing, acá por ejemplo, habrán visto el caso de phishing, los casos más recientes que fueron el caso de GI y el caso de Banco República, si mal no me acuerdo. Muchos acá lo habrán recibido. En cuanto a incidentes reportados en Uruguay, lo que nosotros tenemos es información del CERTUI que comprende mayormente al sector público. Estamos hablando que de 2014 a 2016, que es el último dato disponible, ha habido un crecimiento alto en cuanto a lo que es el reporte de incidentes. Pero estamos hablando que en un año se reportaron entre 700 y 800 incidentes. Esta información en realidad nosotros creemos que no corresponde, digamos, a todos los incidentes que ocurren realmente. Y eso también lo indica la gente de OEA. Belisario Contreras, que es el gerente del programa de seguridad cibernética de la OEA, dice que hay dos grandes retos en lo que es ciberseguridad en América Latina en general. Uno es la falta de colaboración en el sentido, de volcar conocimiento, de aunar esfuerzos y divulgación de incidentes, porque muchas veces es lo que se tiende a decir, tuve un incidente por un tema de imagen, acá no pasó nada, o esto de repente no es un incidente, y entonces la información que se puede llegar a tener es parcial, y cualquier
acción que uno vaya a tener se necesita información. O sea, yo preciso protegerme, pero antes, para protegerme, preciso conocer. Acá le voy a hacer una pregunta al auditorio para ver después si se contrasta con los datos que tenemos de la encuesta. Me levantan la mano a ver los que quieran. ¿Han sufrido ataques o incidentes de seguridad en el último año? Unos pocos valientes. Que sepan, sí, justamente. Bueno, más o menos 10% del auditorio. ¿Consideran, o sea, que están preparados o que saben que si están preparados para responder? Si hoy tuvieran un incidente de seguridad en la empresa, ¿sabrían qué hacer? 2. ¿Cuentan con un plan de ciberseguridad que está alineado a los objetivos del negocio, que no sea un plan que sea parcial o que considere solo tecnología y demás? Ustedes no cuentan porque son compañeros míos. La gerencia y las direcciones se enfrentan a temas de falta de comprensión en general de lo que es las distintas dimensiones de ciberseguridad, cada cual con su enfoque. Hay veces que se ve como un tema que es más que otra cosa técnico, es un tema de sistemas que lo ven ellos. Nosotros en realidad no tenemos nada que ver con esto de la seguridad. Bueno, el tema de los recursos, siempre el tema de los recursos de seguridad, porque es muy difícil ver el retorno a la inversión en tema de seguridad. El dicho como el ROSI, el retorno de seguridad a la información. En general, o sea, la seguridad es decir, tengo que invertir en esto, tengo que concientizar y todo, pero es muy difícil ver que eso realmente tenga un valor para la organización. Por eso se termina viendo la seguridad como un gasto, como algo que hay que tener. Y hay un tema también inherente a lo que son los recursos humanos, que es la dificultad para conseguir recursos humanos que estén formados debidamente en la seguridad en un enfoque integral, en un enfoque más holístico. Directamente lo que es la encuesta que yo le estaba comentando, la Chief Survey, es una encuesta que KPMG y Harvey Nash la hace desde ya hace 19 años. Es una encuesta que en esta edición 2017 tuvo la participación de alrededor de 4.500 CHIOs y líderes de tecnología de 86 países. En el caso de América Latina hay información de México, Venezuela, Colombia, Brasil y creo que son esos. El 64% de los CHIOs y líderes de tecnología menciona que el entorno político es cada vez más impredecible, lo que los obliga justamente a adaptarse más a los cambios. Y en los últimos 4 años ha habido un crecimiento de los CHIOs y líderes de TI que comentan que han sufrido ciberataques de sus empresas. Estamos hablando que hace 4 años estaban en un 22%, actualmente en un 32%. Y ha sido un crecimiento sostenido en todos los años. Una de las preguntas que se le hizo fue: ¿cómo ha adaptado sus planes tecnológicos para hacer frente a la incertidumbre? Dentro de las respuestas más importantes, tenemos como tercer punto mayor inversión en ciberseguridad. Además de creación de una plataforma técnica más ágil que le permita ajustarse a los cambios y requerimientos cambiantes, y encontrar una forma de trabajar con presupuestos restringidos. Otra pregunta que se les hizo fue: ¿qué temas abordó la última junta directiva, la última reunión de directorio? Y si nos fijamos, dentro de lo que es actualización de estrategia, discutir mayor inversión y ciberseguridad, aparece como quinto con el 34% de las respuestas. Dentro de lo que es amenazas, la preocupación de los CHIOs y líderes de TI no es tanto en el sentido de amenazas internas, sino es más bien cibercrimen organizado, criminales amateur o criminales de YouTube, ya que hay un montón de recursos que están disponibles para descargar, o sea, cualquier persona que desee puede aprender. Insiders, siempre la persona con permisos también es un riesgo. Y si nos fijamos, por ejemplo, competidores están en el último lugar, si bien ha tenido un crecimiento desde el año pasado estamos hablando del 19% de las respuestas. Yo les había tirado la pregunta, de hasta qué punto creen que la organización está bien posicionada para identificar y hacer frente a un ataque. Yo les pregunté cómo se veían, si estaban bien preparados. Están por debajo de lo que dice la encuesta.
Si vemos lo que fue la progresión, ha sido justamente una reducción, pero en 2017 el 21% de las personas contestó que se veían como muy bien preparados o bien preparados para hacer frente a un incidente. Acá en realidad fue menos. Dentro de los sectores que justamente vendrían a ser mayor blanco de ataque, el mayor es el gobierno, justamente por motivaciones varias. Servicios básicos vendría a ser el que le sigue, por ejemplo, en el caso de plantas de tratamiento de agua, que hubo también un incidente relativo a lo que fue una infección de una planta de tratamiento de agua en Estados Unidos, no hace mucho. Servicios de ocio y demás, de educación, telecomunicaciones, salud, están con un 31%, y tecnología es el que está más bajo, 27% de las respuestas. Bueno, buenos días. Entonces, siguiendo con la idea que estaba desarrollando Joaquín, con todos estos datos, con todas estas preguntas y todas estas respuestas que hemos visto en los informes y las que hemos visto acá, la gran pregunta es cómo hacer frente a estas nuevas amenazas, a estas nuevas situaciones, a toda esta nueva incertidumbre que hay a nivel mundial, y cómo es que KPMG ve que es la mejor forma de comenzar a trabajar o de cambiar la forma de trabajo respecto a este tema. Primero que nada tenemos que, digamos, sembrar, establecer un cimiento, una plataforma, una base de trabajo donde lo más importante es contar, con un liderazgo y una gobernanza. ¿Qué significa esto? Tenemos que, desde la dirección de las empresas, lograr que, digamos, se apropien de esos riesgos, ¿sí? Que se entienda, que la dirección esté convencida que la ciberseguridad es algo que hay que tratar, que es algo que hay que controlar, que es algo que hay que prestar atención, y no es simplemente algo, sobre todo como se está acostumbrado en las industrias que están reguladas, algo que, bueno, para cumplir con el regulador, para cumplir con el auditor, vamos a hacer esto y después nos olvidamos y no lo trabajamos. Tiene que ser digamos, un direccionamiento estratégico que tiene que formar parte de la estrategia de cada organización. Los líderes tienen que estar convencidos de que esto es un tema que no solamente los va a ayudar a proteger, sino que les puede dar una ventaja competitiva frente justamente a sus competidores, el hecho de poder establecerse con determinados controles y llevarlos adelante y poder decir, bueno, estamos llevando esto en forma controlada y no en forma artesanal. Otro de los puntos importantes es entender el entorno legal, por supuesto, de cada empresa, cada organización, cuáles son las leyes o las regulaciones a las cuales está sometida, y también las que son genéricas, las cuales se aplican a todos, como por ejemplo podría ser la Ley de Protección de Datos Personales. Más adelante vamos a hablar un poco más en detalle y vamos a dar un ejemplo de esos temas. Entonces, primero, fundar una base y empezar a trabajar en esos temas. Posteriormente, empezar a trabajar en la planificación y el control de lo que sería la gestión del riesgo de la información y la continuidad del negocio. Todos los temas que estamos viendo ahora, todos tienen que ver entre sí, todos están relacionados entre sí, no se pueden ver solamente en forma aislada cada uno de esos temas. Y por último, la parte de la implementación. Aquí es donde hay que trabajar en la parte de desarrollar políticas, desarrollar procedimientos, desarrollar los procesos, rediseñar procesos en caso de que no se encuentren, digamos, adecuados a lo que es la organización, y tener en cuenta siempre los recursos humanos. Los recursos humanos son los que llevan adelante todo esto. Si la gente no está convencida, si no se logra un empoderamiento del tema de la ciberseguridad, es muy difícil lograr que ese tema quede incorporado en la cultura de la organización, ¿sí? Con esto lo que se va a lograr es un desarrollo de las capacidades, desde la base hasta la parte más detallada, si se quiere. Y cuando logramos tener todo esto por lo menos sobre la mesa y discutido,
es que podríamos decir que podemos aplicar un marco de mejores prácticas. Los marcos de mejores prácticas, todos los que conocemos y los que vamos a nombrar ahora, que no son todos, son algunos, simplemente a nuestro criterio de los más utilizados, todos hablan de estos temas, ¿sí? Nosotros particularmente vamos a mencionar algunos que nos parecen muy interesantes y posteriormente les vamos a dar una visión de cómo nosotros encaramos la temática. Como les comentaba, existen varios marcos de mejores prácticas orientados a ciberseguridad, seguridad de la información. Uno de los más conocidos, ya se habló ayer en varias de las charlas, es la norma ISO/IEC 27001, COVID-5, que también fue desarrollado ayer y hoy, el NIST Cybersecurity Framework, el marco de ciberseguridad de GESIC, que ayer también lo mencionaron, y bueno, por último, como les mencionaba, el marco nuestro de evaluación de cibermadurez, que es de KPMG, es propio de KPMG. Un poco de repaso sobre lo que es la norma ISO 27001, si bien ya se mencionó bastante, es una norma internacional, describe cómo gestionar la seguridad de la información en una organización, no interesa el tamaño de la organización, puede ser aplicada en cualquier tipo de empresa, de cualquier sector. Consta de 14 dominios y 114 controles, es una norma bastante compleja, digamos, se tarda bastante tiempo en lograr una certificación, justamente permite la certificación, y su pilar fundamental es la gestión de riesgos, como también lo es en los otros marcos. Un dato interesante que nosotros a veces manejamos en las charlas que damos es la cantidad de certificados emitidos de ISO 27001 en Uruguay. El último dato disponible, que es la fuente es de ISO Survey, que está en el sitio de la página de la ISO, el último dato que se tiene es de hasta 2015. Esto no significa cantidad de empresas, sino cantidad de certificados emitidos por año. Como vemos, 2015 son 23, si mal no recuerdo, y es un número bastante bajo. COVID-5, lo mencionamos rápido porque ya entramos en detalle, bueno, se enfoca también en seguridad de la información, basado en COVID-5, especial para seguridad de la información, y bueno, proporciona una guía detallada para los responsables de seguridad y evalúa los procesos en función de los atributos de capacidad. Esto lo desarrollaron bastante ayer también. El NIST Cybersecurity Framework. Este marco es un marco creado justamente por el NIST de Estados Unidos. Es una guía voluntaria, en realidad la solicitud fue en la administración de Obama, fue una solicitud que hizo el gobierno a la academia, a distintas organizaciones gubernamentales, sectores privados, públicos, para que crearan una guía, sobre todo con foco en las infraestructuras críticas. Lo que, según estudios y según la experiencia, las infraestructuras críticas en Estados Unidos estaban siendo muy atacadas, ¿sí? Y bueno, se solicitó crear una guía que lo que hiciera fuera justamente gestionar y reducir el riesgo de ciberseguridad enfocado en infraestructuras críticas y fomentar las comunicaciones de gestión de riesgo entre todos los interlocutores internos en las organizaciones y también con los socios de negocios, los agentes externos de las organizaciones. ¿Qué es lo que tiene de diferente? No creó nada nuevo en cuanto a normativas, sino que reutilizó las propias normas NIST que ya eran existentes de seguridad de la información, y también hizo un mapeo, un análisis con lo que ya existe, la norma ISO 27001, digamos COVID-5 para seguridad de la información y otras también existentes. Lo que hace de diferente este marco es que define a la ciberseguridad como un ciclo de vida. Digo, el marco KPMG también utiliza ciertos puntos en común con este marco. Divide el ciclo de vida en 5 funciones, que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Luego empieza a hacer subdivisiones de esas 5 temáticas, si se quiere, esas 5 funciones en temas más específicos llamados categorías y subcategorías, y termina en la parte de referencias informativas, donde justamente hace ese mapeo con las mejores prácticas, con lo que ya existe en el mercado y a nivel internacional. ¿Sí? Y ahí marcamos las 3 más que nosotros tenemos más usadas, las propias NIST, la ISO y COVID.
Esto es un ejemplo. Por ejemplo, la función identificar tiene X cantidad de categorías. Una de ellas es gestión de los activos, y unas categorías asociadas a esa temática es inventario de dispositivos físicos, inventario de aplicaciones, comunicaciones y flujos de datos, catálogo de sistemas de información, etc. Y así va llevando esto hasta llegar a un control o una referencia informativa donde indicaría a quien quiera implementar para, digamos, cumplir con esa función, qué controles debería implementar. Y ahí puede ir a los marcos de referencia. También ayer se mencionó el marco de ciberseguridad de GESIC. Esto es un marco que está basado en el marco anterior, por eso lo explicamos un poquito más, y está contextualizado a los organismos pertenecientes a la administración central. En ese proceso de contextualización, esto se puede bajar, está público en los documentos de las páginas de GESIC. Se agregaron prioridades a las subcategorías que se definen, se asignaron requisitos en lugar de referencias normativas solo, se agregaron requisitos específicos, esa guía también está disponible, y se elaboraron perfiles. Ahora lo vamos a ver. Y además, algo que el marco NIST no lo da, se definió un modelo de madurez para las subcategorías con mayor prioridad de abordaje. Y bueno, esta es la contextualización del otro marco en lo que refiere a GESIC, ¿sí? Toda esta información pública. Y ahora nuestro marco de referencia, que es el Cyber Maturity Assessment de KPMG. ¿Qué es lo que nos puede proporcionar este marco? Es una visión periférica de las personas, ¿sí?, de los procesos y de la tecnología. ¿Y por qué hacemos hincapié en todo esto? Estas tres cosas no pueden ser, digamos, tomadas por separado al hacer una evaluación o al encarar, digamos, la gestión de la ciberseguridad, ¿sí? Como decíamos al principio, la dirección tiene que estar comprometida, no puede ser un tema solo de cumplimiento, no puede ser un tema solo de para cuando venga el auditor nos vamos a preparar o lo hacemos una sola vez y bueno, y después no lo seguimos. Tiene que haber compromiso de la dirección, tiene que haber empoderamiento de esos ciberriesgos. Actividades de sensibilización y capacitación para el personal, eso también se habló bastante ayer. Y ni que hablar que para que todo esto se pueda lograr tiene que existir alguien que se pueda encargar de este tema en forma prácticamente con dedicación, prácticamente exclusiva, dependiendo del tamaño de la empresa sin duda, pero tiene que ser una persona que no solamente se le asigne ese rol, sino que crea en ese rol, que crea que su rol realmente aporta y que sea lo más cercano a la dirección posible. Eso también se había hablado ayer como un tema muy importante, que pueda participar, así como esas respuestas que dio Joaquín de qué temas se trataron en la última junta directiva, bueno, que la persona, que el responsable pueda participar en eso y que sus ideas y sus aportes sean tomados en cuenta. En lo que refiere a procesos, bueno, conocer los activos críticos. Cuando hablamos de procesos, lo primero que se nos viene a la cabeza es, y que muchas veces preguntamos a las empresas en el desarrollo de nuestros trabajos, es: ¿ustedes conocen sus procesos críticos con los cuales no podrían funcionar en caso de que alguno de ellos se viera afectado? Muchas veces la respuesta es no lo sé, o no lo sé decir, o los tengo que pensar mucho. Tienen que ser conocidos los procesos críticos y tienen que ser conocidos los activos críticos. Ayer también se mencionaba justamente que cuando uno a veces menciona la palabra activo, a veces ni siquiera es claro qué significa un activo o un activo de información. Bueno, los procesos críticos tienen que ser conocidos en las empresas y también tienen que ser conocidos los activos que los soportan. Ni que hablar, el enfoque en riesgos, los riesgos deberían ser evaluados. ¿Qué impacto en el negocio tienen esas amenazas, esos riesgos identificados? Los controles, la respuesta, la continuidad, los procesos de recuperación, etcétera. Y por último, la tecnología. Ayer también se mencionaba, la tecnología por sí sola son herramientas, ¿sí? Por detrás de esto hay procesos y hay gente que está trabajando con esas herramientas. Si solo tenemos las herramientas y alguna persona con algún conocimiento, eso no es suficiente, ¿sí? Estas tres cosas tienen que estar de la mano. Y bueno, dentro de tecnología, segmentación, firewall, antivirus, anti-spyware, parches, herramientas de monitoreo continuo, etcétera. Bien, CMA trabaja con 6 dimensiones, ¿sí? 6 dimensiones
que se analizan en un ciclo de mejora continua. Permite entender la ciberseguridad desde un punto de vista holístico, no solamente tecnológico y tampoco solamente de gestión. Permite también, así como el marco AG6, digamos, determinar el nivel de madurez en ciberseguridad. Permite también analizar cómo está hoy posicionada la empresa, cuáles son sus capacidades actuales y a dónde quiere llegar en ciberseguridad. Aplica a todo tipo de organizaciones también, no interesa, no está pensado para un sector en particular. El enfoque es basado en riesgos, eso siempre es así. Y tiene un especial foco en el negocio. Esto porque esto facilita la toma de decisiones y permite definir claramente qué inversiones en ciberseguridad se deben llevar a cabo. La idea es que lo que surja de un análisis utilizando este marco sea entendible, ¿sí?, a nivel del negocio y no solamente por las áreas más técnicas de la empresa. Combina estándares internacionales también, nosotros no inventamos ninguna norma, combinamos los estándares internacionales, algunos de los que ya vimos, y la experiencia a nivel global. Estas son las 6 dimensiones que ya las habíamos mencionado anteriormente, y siempre dentro del ciclo de vida, o sea, ciclo de mejora continua. No se puede hacer un análisis o empezar a trabajar de esta forma y después dejar olvidado ese trabajo. La idea es seguirlo trabajando, volver a hacer una iteración y cada empresa, cada organización definirá cuál es la frecuencia con la cual trabajar. Y ahora vamos a explicar por qué. Bien, como hoy hablábamos de las bases para empezar a trabajar de esta forma, ¿por qué decimos que vamos a comprender la ciberseguridad a través de un marco? Porque estas 6 dimensiones que vamos a mencionar ahora son las que nos permiten tener esa visión global, ¿sí?, sobre la temática. Por ejemplo, lo que mencionamos hoy, liderazgo y gobernanza. La dirección tiene que estar convencida, los líderes tienen que estar convencidos y transferir esas ideas, comunicarlas al resto de la empresa y convencer a los demás. Si ellos no son capaces de convencer a los demás de que eso es importante, no sirve. Legal y cumplimiento con normas y estándares. Acá, por ejemplo, hay cosas muy sencillas, como les mencionaba hoy, el ejemplo de el cumplimiento con la ley de protección de datos personales. Muchas veces surge en auditorías, etcétera, que consultamos si están registradas las bases. Y muchas veces la respuesta es, no sabemos ni que las teníamos que registrar, ¿sí? Y eso también puede generar problemas a futuro, ¿sí?, relacionados o no con ciberseguridad, y es un incumplimiento. Y muchas veces en lo típico que se trata en temas de ciberseguridad, esos temas no se tratan. Los recursos humanos. Acá se habla de una integración de la cultura de ciberseguridad en la empresa. Muchas veces vemos, nosotros vemos y consultamos mucho LinkedIn, nosotros tenemos consultoría en recursos humanos también, ¿no? Entonces a veces vemos, no nosotros, pero vemos en LinkedIn que hay de repente una solicitud para alguien que se encargue de la seguridad de la información en una empresa, y yo, sin ir más lejos, ayer me llegó una solicitud, veo el perfil y se pedía para un cargo de entry level, ¿sí?, conocimiento, primero que fuera estudiante, una persona fuera estudiante, pero que tuviera certificación de ethical hacking, certificación de CISA, certificación CISP, entry level, que tuviera 2 años de experiencia, que conociera de Linux, que conociera de Windows, que conociera de procedimientos, que supiera documentar procedimientos y que además supiera de redes, de networking, que conociera herramientas SIEM, conocimiento de experiencia en herramientas SIEM, que no es común. ¿Y qué más pedía? Participación en proyectos y no me acuerdo qué más. No. Si lograron que alguien se postulara con ese nivel de capacitación que se exigía, porque bueno, está bien, pedir por pedir. Si lograron que se postulara uno, lo quiero conocer. No, eso no es realista.
Los recursos humanos, las empresas tienen que saber si para encarar este tipo de trabajos o este tipo de evaluaciones, si pues una forma de trabajo a futuro, cuentan con los recursos humanos necesarios. No puede ser una persona sola que se le exija todo esto, por ejemplo. Muchas veces se puede tratar de más de un perfil, ¿sí?, necesario para poder llevar adelante este tipo de trabajo. Operaciones y tecnología, esta es la parte más técnica, esta es la parte más de fierros, si se quiere. Sí, definir qué sistemas de control voy a tener, qué hardware voy a necesitar para la protección, qué sistemas de monitoreo voy a necesitar, etcétera, y los procedimientos asociados, ¿no? Pero no es lo único. Gestión del riesgo de la información. ¿Dónde tengo la información? ¿Sí? ¿Dónde está esa información? Volvemos otra vez al tema de saber cuáles son mis procesos críticos y los activos y dónde están. ¿Sabemos dónde está la información? Muchas veces planteamos esta pregunta y sí, la tenemos toda acá en la empresa. Ah, no, pero allá sale que para un proceso crítico X, o capaz que ni se sabe si es crítico, tenemos un proveedor que nos brinda un servicio en la nube, por ejemplo, ¿sí? ¿Y dónde está esa información? Y ese proveedor es un proveedor que está acá en territorio nacional, o ese proveedor utiliza una nube que está en otro país, y los datos. Si yo no sé ni siquiera que tengo que registrar las bases, esos datos, ¿dónde están? ¿Están en Uruguay? ¿Están en Estados Unidos? ¿Hay datos personales que estoy transfiriendo? Puedo estar en un claro incumplimiento. Entonces, gestión del riesgo de la información también es una de las dimensiones que hay que estudiar a fondo. Y ni que hablar la continuidad del negocio, lo que hablábamos hoy. Conozco los procesos críticos. ¿Qué pasa si tengo un evento disruptivo y de repente dejo de operar? ¿Cómo me recupero de eso? ¿Y cómo puedo continuar con mi negocio sin eso? ¿Y durante qué tiempo? ¿Cuál es mi tiempo de espera, el que puedo tolerar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo puedo estar así y cuánto tiempo no puedo estar así? Y ni que hablar de lo que hablaba hoy Joaquín, de la gestión de las crisis. ¿Sí? Sobre todo cómo se comunica eso internamente en la organización y externamente. Cómo se comunica en caso de una empresa expuesta o no tan expuesta a la opinión pública. ¿Quién puede decir que hubo un incidente? ¿Puedo sacarle una foto a la computadora y publicarla en Twitter? ¿Sí? ¿Qué perjuicio le puedo hacer a la empresa si hago eso? ¿Sí? ¿Puedo tener algún problema legal o no? Eso también forma parte de la gestión de las crisis y de la gestión de los interesados. Este marco también utiliza un modelo de madurez y ese modelo está basado en CMM, ¿sí? CMM entiendo que es bastante conocido. Tiene los 5 niveles. El primer nivel es un nivel, digamos, donde no existe la gestión de los riesgos, no se toman en cuenta, no se conocen, nunca se pusieron a pensar en los riesgos, es totalmente ad hoc, todo es reactivo, o sea, ante un incidente es reactivo, los procedimientos no se encuentran documentados, digamos que no se ha trabajado demasiado y la dirección de la empresa todavía no se ha puesto a pensar siquiera en los riesgos de ciberseguridad. Luego pasamos al nivel 1, que es el nivel repetible, procesos básicos de gestión, tareas repetibles, y en cuanto a lo que viene a ser ciberseguridad, sería que, bueno, ya empieza a ver, cuando uno empieza a conversar con las personas que está haciendo el relevamiento, bueno, empieza a ver que hay tareas que se empiezan a hacer de forma más o menos pareja, más o menos parecida, hay algunos procesos básicos para la gestión, pero todavía hay mucha dependencia de las personas que llevan adelante esas tareas. Luego está el nivel 2, ya es definido, ya los procesos están definidos. Hay algo de documentación, capaz que no es la documentación ideal, capaz que todavía no hay políticas, pero por lo menos hay instructivos y ya empieza a haber un conocimiento por parte de la dirección sobre que los riesgos pueden estar impactando en el negocio, que hay algunos riesgos, capaz que todavía no están o documentados o identificados claramente, pero ya hay cierto conocimiento sobre los riesgos. El tercer nivel ya es un nivel gestionado, existe una política de lo que es ciberseguridad o seguridad de la información, y los procedimientos y los procesos se encuentran medianamente documentados, acompañan esas políticas. Uno puede ver en el relevamiento si, por ejemplo, lo que está escrito en esos procedimientos realmente es lo que se está cumpliendo, y habitualmente sí
¿sí? Y ya existe, lo más importante acá es que ya existen controles, por ejemplo, de esos procedimientos o controles que se hacen hay informes, o se le informa a alguien sobre los resultados. Y el cuarto es el optimizado. Acá ya la empresa estaría trabajando con un marco de estas características, ¿sí? Evalúa todas las dimensiones, no se queda solo con una o dos, digamos que ha trabajado en todas las temáticas y apunta a la mejora continua, ¿sí? Muy bien. ¿Qué puede aportar entonces CMA para una organización? Lo que veníamos diciendo, una visión de gestión y operaciones sobre la ciberseguridad, ¿sí? Con un enfoque estratégico. Es ver cada uno de todos estos temas con un enfoque estratégico y no solamente tecnológico. Definir políticas o rediseñar los procedimientos, determinar, ver si existen los roles y responsabilidades de seguridad de la información, ver quién tiene esas actividades, quién las está llevando a cabo y si no, proponer una definición. La visión de gestión versus la visión técnica, no quiere decir que no se dé la visión técnica, sino que se dan las dos. Permite la autoevaluación periódica y permite ordenarse, porque ayer también se mencionaba que muchas veces es difícil, bueno, si uno no está trabajando con nada de esto, de repente empezar a trabajar con esto puede ser un poco abrumador. Este marco permite ordenar los temas en esas 6 dimensiones, que hay que trabajarlas todas, no se puede excluir ninguna, pero son 6 temas, ¿sí? Y facilita la planificación y los planes de acción que van a ser enfocados en cada una de esas dimensiones. No sé qué dice. Justamente, las fases del marco. Nosotros, para cada una de las dimensiones que vimos, para cada una de las 6 dimensiones, ejecutamos 3 fases, ¿sí? La fase 1 es un diagnóstico, ¿sí? Es saber en dónde estamos parados, ¿sí? Para cada una de esas fases, que se involucren los líderes, comprender la situación actual, como decimos, las 6 dimensiones, y entender cuál es la capacidad actual de la empresa en lo que respecta a ciberseguridad. En la fase 2 ya es el análisis, en función de lo que dio ese diagnóstico, es hasta dónde queremos llegar, ¿sí? A dónde quiere llegar la empresa y analizar esa brecha, qué le está faltando para lograr lo que desea, ¿sí? También teniendo en cuenta las 6 dimensiones. Y la tercera fase es justamente la estrategia del mapa de ruta, planes de acción, proyectos e iniciativas de mejora para cada una de esas dimensiones. Como salió el último punto, definir la próxima revisión. Esto, como les decía desde el principio, no puede ser algo que se da en forma estática. La idea es hacer si es la primera vez, hacer el primer recorrido y después ya definir al final, cuando se plantea la estrategia, definir una próxima revisión para poder medir si esa estrategia, esos planes realmente mejoran o no, si achican o no esa brecha. Y bueno, como final, lo que les decíamos, una vez que se empieza a trabajar en esto, para nosotros es un camino, debería ser un camino de no retorno. O sea, empezar a trabajar de esta forma cambia la cabeza, ¿sí? Cambia el enfoque de trabajo, ¿sí? Y debería ser algo que tiene que repetirse, ¿sí? Repetir, ver si se achicó la brecha, mejorar, revisar y volver a hacer una evaluación. La periodicidad, eso va a depender de cada organización, pero no puede ser algo que se haga un año y que se repita a los 2 años. Esto tiene que ser en periodos relativamente cortos que permitan rápidamente, porque la ciberseguridad es algo que va cambiando continuamente. Entonces los tiempos tienen que acompañar, los tiempos de revisión y para poder justamente verificar y actuar tienen que acompañar a lo que sucede hoy actualmente con estos temas. Por eso es que lo vemos como un ciclo y no como algo estático, y es lo que recomendamos. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, hemos llegado ya al final de nuestra charla. Si quisieran compartir alguna experiencia o algo, bienvenidos, si no, les agradecemos mucho su participación.